On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Todos nos merecemos un momento del día para tomarnos un café y hacer una pausa necesaria en nuestra rutina, repasar nuestra jornada y reflexionar sobre lo que nos hace felices y lo que no. Acá, en Pensar en 360, te ayudamos en eso y más. En el programa anterior conversábamos con Karina Farías sobre cómo construir nuestra imagen desde la identidad personal. Decíamos que debía existir coherencia entre lo que somos y lo que deseamos proyectar. Lo que pasa en el plano personal también ocurre en el plano organizacional. Las organizaciones se plantean valores, una misión y una visión y se proyectan en el tiempo queriendo tener una identidad. Pero luego, en la práctica, a través de lo que sus jefaturas hacen, van generando en quienes participan de ellas una imagen muchas veces muy diferente. Esa es la importancia de los estilos de gestión y de liderazgo, y lo vemos a diario en las organizaciones. Las cifras en Chile relacionadas con el trato de las jefaturas con sus colaboradores o con la prevalencia de enfermedades relacionadas con el estrés laboral, las acusaciones de acoso laboral, etc., nos muestran que hay trabajo por hacer. Y ese trabajo empieza desde la cabeza, desde quienes deben ser más líderes que jefes. Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez, soy coach y este es el 6º programa de Pensar en 360. Un café, un momento para hablar de reflexionar. jefaturas Esto y liderazgo, mi Pensar invitado en de hoy es Gonzalo Contreras. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Muchas gracias. Para mí es un agrado estar aquí y toda una experiencia. Primera vez que estoy grabando este programa en radio. Gonzalo se desempeña como consultor en organización y personas y es coach ejecutivo y de vida, certificado por la International Life and Leadership Coaching Association Institute. De profesión es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tiene un MBA por el IES, el Instituto de Estudios Superiores de Empresa de Barcelona, en España. Tienes ahí una mezcla interesante entre lo duro del ingeniero civil y posteriormente la humanización que da el coaching. Por supuesto. Tu actividad profesional la realizas habitualmente formando tu mismo equipo de profesionales o bien trabajando como parte del equipo del Hub de Efectividad Organizacional que hemos cofundado en cierto modo. Y estás enfocado en ayudar a las organizaciones y a las personas a transitar con éxito en sus procesos de cambio. Es una expresión fuerte y profunda al mismo tiempo. Sea que estos cambios son originados por un reenfoque de estrategia, un rediseño de la estructura organizacional, como la que hemos estado trabajando últimamente, la mejora de procesos, las políticas o los sistemas, o bien en el caso de las personas produciendo cambios de rol, de trabajo o de vida. Tú has trabajado tanto en Chile como en el extranjero. De hecho, viviste muchos años en la península ibérica. Tengo que decir península ibérica porque no solo fue España, sino que incluso ese pequeño principado poco conocido que es Andorra, en la cadena montañosa que separa España de Francia. Los Pirineos. Los Pirineos, justamente. Dentro de los sectores de actividad que has apoyado está el sector financiero, la minería, química, logística, fabricación y arriendo de maquinaria pesada, ingeniería industrial, estructural, sector inmobiliario y construcción, distribución, agroindustria, beneficios sociales, salud, ocio, es decir, una cantidad de ámbitos e industrias bastante prolífico. Y por lo tanto creo que justamente esa larga experiencia tuya, Gonzalo, tanto como ejecutivo primero, como coach después, como consultor también después, nos permite hacerte esa pregunta con harto peso, digamos, y es, ¿qué es lo que tú observas
que está pasando hoy día en las empresas chilenas en relación a esto que estábamos conversando, los estilos de jefaturas? Mira, yo diría que las empresas hoy día en Chile, y me ha tocado verlo a través de trabajos, de proyectos, digamos, de apoyo al cambio en empresas, están muchísimo más preocupadas y más conscientes de lo que significa ser, digamos, líder. Y ahí en el concepto entre jefe y líder, que es como una cuestión de estilo, pero también de formación, de historia, yo veo que las empresas están dándose cuenta en realidad que no necesitan, digamos, o sea, necesitan jefes en determinadas situaciones para manejar determinados desafíos, pero cada vez más lo que necesitan son líderes. Okay. Y entonces y están actuando en consecuencia, no es solo un discurso, sino que efectivamente en sus programas, y a mí me ha tocado, digamos, trabajar en eso, están orientados a formar verdaderamente líderes, y líderes que de repente son personas, como todos nos ha tocado, que empiezan de abajo, digamos, que no han tenido esa experiencia, y que para ellos se les abre todo el mundo, digamos, muy rico de darse cuenta qué significa eso, la trascendencia que tiene eso. Ok. Es buena la noticia que das de que hay empresas que están despertando hacia eso y están transitando hacia lo que es un estilo que realmente empodera y que permite generar mejores resultados y un mejor ambiente para la gente. Cuando dices hay empresas que lo están haciendo, significa que hay otro grupo de empresas que no lo están haciendo. Y como estamos en Chile, quiero empezar por las malas noticias primero. Entonces, quiero que nos concentremos un rato en esas malas noticias y quiero que me cuentes qué es lo que pasa en esas empresas que en vez de tener líderes, está teniendo jefes. ¿Qué cosas ocurren al interior como para ayudar a esas empresas también a darse cuenta? Oye, ¿sabes qué? Parece que así como lo estamos haciendo, vamos por mal camino y hay estas otras empresas que lo hacen de una manera distinta. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué es lo que observas tú en esas empresas, que estoy seguro que las has conocido también, en donde en vez de tener líderes tienen jefes? ¿Y cuál es la diferencia entre las dos cosas? Bueno, mira, yo creo que hoy día la gente en general en la sociedad, y no solo en el mundo de las empresas, pero estamos hablando de las empresas ahora, yo diría es más participativa, la gente quiere ser más considerada, digamos. Okay. No quiere decir que no haya querido antes, pero ahora lo están expresando. Entonces, yo encuentro, y también lo he visto, digamos, que esas empresas que no han tomado el problema con la importancia que tiene de realmente hacer que las personas, sus equipos, sus personas sean líderes, pero incluso no tan solo una posición de estar a cargo de un equipo, incluso desde una posición de contribuidor individual, digamos, se empiezan a tener ciertos problemas de clima, diría yo. Una de las primeras manifestaciones del efecto de no darse cuenta de esto es que, bueno, la gente dice aquí no nos consideran, incluso de problemas más básicos como de trato, incluso, ¿no? Que también tiene que ver con estilos y con historias. A propósito de la historia, por ejemplo, que se ha viralizado de la Piccola Italia. Por ejemplo, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, bueno, aquí no nos consideran, no nos tratan bien, tenemos un jefe que trabaja mucho para él y que a nosotros en el fondo nos usa. ¿Te fijas? Entonces, esa conciencia más colectiva de las personas hace que, bueno, que se empiecen a manifestar estos problemas de clima, estos reclamos, estas quejas, ¿te fijas? Que al final, si nos vamos al punto del negocio más duro, también influyen en la productividad, en el rendimiento, digamos, las personas no están a gusto. Hay rotación, los elementos más valiosos que son los que piensan más en estas cosas se empiezan a ir, pues empiezan a buscar otros ambientes. Claro. Eso yo te diría que ocurre. Y bueno, y hoy día, de nuevo, digo, la buena noticia es que efectivamente los dueños, estoy pensando incluso en empresas más chicas, familiares, ¿no es cierto?, que han funcionado de una manera más informal, si tú quieres, ya se dan cuenta y los jefes dicen, bueno, tenemos que hacer algo, pero no saben muy bien qué, por dónde, ¿te fijas? Entonces ahí nosotros estamos para ayudarlo, efectivamente. Y cuando hablamos de maltrato, claro, hay casos como bien extremos, no estamos hablando solamente de que un jefe le grite a una persona, que un jefe amenaza a una persona. En realidad hay muchas formas de tratar mal a tus colaboradores, ¿cierto? ¿Cuáles son algunas de esas que a ti te tocaba observar? Bueno, por omisión. O sea, cuando yo veo que el jefe mío, digamos, no me pregunta ni siquiera cómo estoy o qué me preocupa o si me gustaría cambiar algo, o no está considerando, digamos, mis habilidades o mis cosas, donde se puede aprovechar más mi talento, es una forma también hoy día más sutil, si tú quieres, pero también de maltrato, de falta de consideración. Okay. Entonces, de preocuparse a las personas. Exactamente. Entonces, una es
el no considerar a las personas maltrato, y esa no considerar a las personas puede tener que ver también, me imagino, con las jornadas extensas de trabajo, con la presión para, oye, me imagino, un call center, no te puedes parar, están entrando llamadas, oye, pero es que necesito ir al baño. No, nada, vamos, démosle. La no consideración puede tener que ver también con que el espacio físico donde trabajo es estrecho. ¿Qué otras cosas más hay ahí? Claro, efectivamente tú fuiste incluso a un nivel más inferior que más básico, digamos, higiénico, pero tienes mucha razón, o sea, comparto mucho eso, de que realmente desde el diseño del puesto de trabajo, al lugar, al ambiente, no es favorable a un trabajo, hablemos, digno, digamos, y además te permite estar más a gusto porque eso te va a hacer rendir más, digamos, o sea, va claramente. Pero efectivamente en un nivel más arriba, diría yo, es un tema también de participación. Es decir, a ver, cuánto estamos haciendo participar a nuestra gente, cuánto estamos escuchando, digamos, a nuestras personas que tienen que aportar, ¿no? Pero nosotros, si nos ponemos más en el rol de jefe, más que líder, pensamos normalmente que nosotros tenemos la mejor idea y que es como nosotros pensamos que tiene que ser. Claro. Nos fijamos estándares, incluso los que son más autoexigentes, y después tratamos de traspasarlo y proyectarlo en las personas. Pensamos que el trabajo se hace como nosotros siempre lo hemos hecho, creemos que es la mejor forma. Y eso efectivamente al final uno no navega solo en la organización. Claro. ¿Te fijas? Y uno además crece, incluso como jefe desde el principio, después como líder, en virtud de que tú estás preocupado de trabajar con un equipo y potenciarlo, porque si ellos te ayudan a ti, digamos. Es un concepto de cómo yo crezco con mi equipo. Y cómo mi equipo me facilita a mí aprender y crecer, digamos, como líder y como persona, efectivamente. Entonces, aquí hay un elemento que tú dijiste está más arriba y que en realidad está más profundo. Y es el entender de que el otro puede hacer un aporte y que lo que el otro plantea y propone puede ser tan valioso como lo que tú tengas en mente. Si eso es tan evidente, porque lo que estamos diciendo parecen ser puras cosas lógicas de sentido común. Pero aquí parece que no aplica eso, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque si bien hay empresas que están despertando, hay un porcentaje importante de empresas que no. Hay todavía un porcentaje importante de jefes que funcionan a la antigua. Aquí las cosas se hacen como digo yo, la eficiencia es lo más importante y lo que le pasa a la gente importa poco. ¿De dónde viene eso? ¿Qué es lo que lleva a que esos jefes actúen de esa manera? Me imagino que digámoslo de otra manera, son personas tal como nosotros. Entonces, ¿por qué tú, siendo persona, ves que lo lógico a hacer es esto? Y suena muy razonable, pero el jefe, que es otra persona, no lo ve así. ¿Qué hay detrás? Bueno, yo creo que es una historia, es la historia que tú has vivido y la formación que has tenido, digamos, y también los ambientes donde te ha tocado estar, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí efectivamente eso explica este tipo de comportamiento, visión, que ni siquiera a veces yo te diría es muy premeditada, sino que es natural. O sea, la gente actúa porque ha visto lo que ha visto, ha vivido, ha tenido esa historia de orden y mando, de decir hoy aquí la eficiencia, que está bien, o sea, digamos, no hay que, aquí no nos volvimos todos de repente una organización de beneficencia, de caridad, sino que hay que cumplir, hay que lograr resultados, hay que ser eficiente, productivo, hay que cumplir las metas, hay que ponerse desafíos, todo eso no deja de estar. Pero el tema es cómo yo llego a lograr eso. Y ahí es donde yo creo que efectivamente lo que nos falta o que le puede faltar a alguien que está más en la posición de jefe es formación, es decir, primero darse cuenta. Que eso es lo primero. Por ahí. Es darse cuenta, efectivamente, reconocer que además como la sociedad, la organización, el mundo ha evolucionado a tomar mucho más en cuenta esto, la participación, lo que pueden aportarte las personas, lo que yo lo logro con las personas. Entonces, lo primero, un primer paso importante es darse cuenta. Los que han evolucionado más, o cuando yo digo hay empresas que, es porque han estructurado, digamos, o han pensado en un programa realmente bien estructurado para ayudar a esas personas, a esos jefes hoy día, a formarlos, digamos, a decir, oye, mostrémosle a través de formación y participación de que las cosas se pueden lograr y podemos llegar mucho más arriba a todo, y por ende la organización, siendo más líderes que jefes, digamos. Ahora, entonces hay un primer elemento que tiene que ver con entregarle herramientas.
formarlo. ¿Ya? Decirle, mira, esta es la manera en que nosotros entendemos que hay una buena jefatura, que se genera una mejor respuesta de parte de la gente que va a estar más productiva, va a estar más comprometida, va a estar más contenta donde está. Pero ¿de dónde sacó en primer lugar ese jefe el estilo? ¿Qué es lo que lo llevó a tener ese estilo a su vez? Claro, o sea, yo vuelvo un poquito a la educación, pero también la historia o lo que le tocó vivir. O sea, una persona, muchas veces nosotros igual como pasa con los hijos, con la formación, la educación que han tenido en su casa, con su familia, quieras que no, si eso ha sido muy marcado, tú replicas esos modelos. Entonces, si a ti te ha tocado vivir en organizaciones donde la cuestión es más de orden y mando, más jerárquica, más que las cosas se hacen así, no pregunte mucho, digamos, no te lo dicen, pero claro, vaya a hacer lo que tiene que hacer, tal. Le pago por trabajar, no por pensar. Exactamente. Entonces tú, quieras que no, proyectas eso también, o sea, porque es lo que te ha tocado ver, es lo que has vivido, a golpe, más fuerte o menos fuerte, y es lo que tú dices, bueno, esto es como la forma, ¿te fijas? O sea, no te lo cuestionas incluso, yo creo, tanto. Okay. O sea, tú vas y lo proyectas y dices, porque a su vez tú también has ido creciendo, aunque seas como jefe, pero también has logrado ir y avanzar y todo, y tú piensas que ese es el modelo para crecer y para avanzar, digamos. Okay. Entonces hay una historia, o mejor dicho, hay una experiencia, a partir de la cual te construyes una historia. Parece ser que esta es la manera de ser jefe. Claro. Y eso obviamente es una creencia. ¿Hay miedos detrás de los jefes que son de esta manera? Sí, efectivamente el factor de miedo está muy presente porque uno, digamos, lo que trata, a ver, ahí es un muy buen e interesante punto que toca. El jefe piensa mucho más en uno, en mí, mi crecimiento, mi éxito, que en el éxito más de la organización o de las personas. Y lo piensa así, y en consecuencia, para afirmar esa posición, se trata de proteger de distintas maneras. Una, por ejemplo, es con los conocimientos o la información que maneja. Okay. La información queda para mí. Exactamente. La atesora y dice, bueno, mientras esto yo lo atesore y lo guarde y lo mantenga conmigo, me siento más seguro, me siento que yo la llevo, digamos, que yo soy imprescindible, a mí me van a tener que venir a preguntar, yo voy a tener que resolver tal o cual problema. Sí. Y eso, a la base de eso, yo creo que hay un temor, efectivamente, un mecanismo de autosegurizarse, digamos, de que no me vayan a votar, no me vayan a sacar o vaya a poner en riesgo mi estabilidad laboral o mi puesto. Y lo otro, bueno, y es pues eso, cuando yo digo que proyectas, después, digamos, tú también, un jefe normalmente proyecta cierto impronta un poco de amenaza o miedo, sin que llegue necesariamente a amenazar directamente, pero sí es como el respeto se transforma más en un miedo que digamos, el ganarse realmente la posición de la autoridad a través de hacer participar a las personas, de trabajar con las personas. Okay. Y ahí está el tema de que si te equivocas, bueno, las penas del infierno, ¿no es cierto? Si no lo haces, y si no llegas a tiempo, no llegas cuando te dije con esto, o si no lo haces así, incluso como yo te dije, así que lo hagas, a la base de eso hay es proyectar, digamos, miedo. La gente siente, digamos, no se atreve. No se atreve a cuestionar, no se atreve, incluso cuando hay problemas, errores, a veces los meten debajo de la alfombra porque dicen, bueno, aquí me va a llegar las penas del infierno, entonces, claro, porque con el jefe que tengo, mejor ni me atrevo, ¿te fijas? Entonces, sí, se crea toda una dinámica así que a la base sí hay un tema de temor y de miedo que tú, digamos. Entonces, fíjate que lo que tú nos estás contando también lleva a pensar de que son organizaciones con poca iniciativa, es decir, si me va a llegar porque me muevo y me muevo de una manera que al jefe no le gusta, mejor espero que el jefe diga como quiero que se haga y hago lo que se llama la delegación inversa. En vez de yo tomar decisiones y empoderarme, la empujo para arriba y está el jefe, tenemos un problema, y el jefe que siente que necesita controlar está feliz porque ahora él va a ser el salvador. Exactamente. Y va a tomar decisiones en vez de permitir que las personas sean las que tomen las decisiones. Claro. Y eso obviamente también frena la iniciativa y frena la creatividad, la innovación, que es de la que tanto se habla hoy día también. Exacto, sí. Claro, efectivamente eso afecta a la innovación y la gente se pone más cómoda, espera que le den instrucciones, si no se las dan a veces se queda ahí esperando y no actúa y después eso crea un círculo perverso porque el jefe también se enoja porque qué es lo que estuviste haciendo, no hiciste, pero bueno, ¿qué iba a hacer si no sabía que claro. te fijas? Entonces es como un círculo vicioso, digamos, y que alimenta esta falta dinámica de crecimiento, digamos, y nos quedamos más pegados ahí. Okay.
Parece súper obvio que la mejor manera de conducir a la gente es a partir de ser un líder más que ser un jefe. Que pasa por cosas como las que dijiste, hacerlas participar, generar un entorno donde ellos se empoderen y puedan expresarse. También parece ser que es muy humano el motivo por el cual los jefes no lo hacen. Así lo aprendí, nadie me enseñó, y tengo miedo de hacerlo distinto porque podría ser que eso me perjudique en mi carrera. A la vuelta de esta pequeña pausa que vamos a hacer ahora, quiero que vayamos viendo la otra cara de la moneda primero. Los liderados. Y de qué manera esos liderados a lo mejor también ayudan a generar jefatura en vez de liderazgo, o también ayudan a generar este movimiento que tú dices que ya se está observando en algunas empresas. En un minuto. En la conversación, volvemos con Pensar en 360. Seguimos conversando y ampliando nuestra mirada. Vuelve Pensar en 360. Estamos con Gonzalo Contreras, este es Pensar en 360. Gonzalo es coach, es consultor de empresas, con larga experiencia también internacional en empresas de primer nivel y viviendo además incluso afuera. Hemos estado conversando sobre los estilos de liderazgo en las empresas. Nos comentas que hay una tendencia alentadora hacia empresas que efectivamente tengan una mirada más empoderadora de lo que es ser líder y de ayudar a la gente. Y al mismo tiempo estábamos, ya que estamos en Chile, siempre queremos las malas noticias primero, viendo qué es lo que de alguna manera está generando esos estilos más perniciosos en las empresas que aún permanecen en el lado oscuro de la fuerza, por ponerlo en esos términos. Y te planteaba yo al final del primer segmento que, y como una hipótesis para corroborarla contigo en tu experiencia, que de repente, como en toda relación, hay dos puntas. Se necesita dos para bailar tango, dicen los gringos. Entonces, por un lado tienes un jefe que no empodera, un jefe que puede, y en el caso extremo, acosar, tratar mal, pero también podemos tener al otro lado, a lo mejor, un equipo de colaboradores que no colabora, que a lo mejor está en su zona de comodidad también. Le es súper cómodo dejar que el jefe tome todas las decisiones. Total, si queda la escoba, yo, como Poncio Pilato, me lavo las manos, no tuve nada que ver al respecto. O que puede haber gente que dice, ahora que tengo un espacio, como dice el dicho, le doy la mano y se toma hasta el codo. ¿Hay eso o esos son mitos? No, yo te diría que hay gente, ahí entramos también al tema del individualismo. Hay gente que tiende por tendencia, por también características, incluso personalidad, a ser más individualista. Y esto que tú hablabas de lo colaborativo, el trabajo colaborativo, no lo tienen muy en su radar, digamos, en su ADN, por así decirlo. Y claro, y tratan de actuar más por su cuenta y de lograr y que, digamos, llevarse los créditos o hacer las cosas para ellos, digamos, y a veces hasta con agenda oculta, como haciendo que participamos y todo, que participo, pero siempre con la prioridad de ellos por delante. Y claramente un par de elementos de eso en un equipo, dependiendo del tamaño del equipo, pero uno o dos es suficiente para desarmar este concepto de más de equipo, ¿no? De que estamos persiguiendo un objetivo en común para nuestra área, para nuestra empresa. Y efectivamente yo creo que eso pasa, fíjate, cuando no está claro el alineamiento o qué sentido tiene tu rol o tu trabajo para los objetivos mayores de la organización o del área, primero de tu área o de la organización. Cuando no está claro ese alineamiento, la gente no tiende, digamos, a empujar hacia un sentido más de grupo y de logro común, también logro personal, pero a través del logro común,
y con esto, por supuesto, favorecer el liderazgo. Entonces nos quedamos en una capa más inferior, donde ni nos cuestionamos a veces o no le damos el sentido que tenemos a nuestro rol, pero también hay de nuevo apelo a lo de arriba, o sea, ¿quiénes están llamados a mostrar eso? ¿Cierto? O sea, efectivamente, hoy día se habla más y a los colaboradores también, las organizaciones que van más avanzadas en esto dicen, oye, aquí el desarrollo tuyo, tu crecimiento, no es solo responsabilidad de la empresa, o de tu jefe, o de tu líder, es responsabilidad tuya también. O sea, y tú tampoco creces solo, vas a crecer en la medida que trabajes con otros y que te coordines y llegues a acuerdos y seas capaz de consensuar puntos que a veces no vas a lograr todo lo que quieres, pero todo ese concepto de ser más responsable de tu propio desarrollo es algo que también, digamos, hoy día se está trabajando, no está tan desarrollado, pero sí los que han logrado, las organizaciones que han logrado poner este concepto arriba de la mesa y hacerles ver a las personas que esto sí van avanzando más, digamos. Ok, y eso por lo tanto supone un par de cosas respecto de las personas. Primero, supone que para las personas el trabajo es más importante que su rol netamente de generación de ingresos. Sí, no estoy en el trabajo solo porque me paga las cuentas, sino que estoy en el trabajo porque estoy haciendo algo que me interesa, que me gusta, etcétera, y por lo tanto cuando me ayudan a darle sentido, yo engancho, porque se vincula a lo mejor con mi propio propósito, con mi identidad, a propósito de lo que conversábamos la semana pasada con Karina Farías. ¿Cuánto sientes tú, y en la experiencia que tú has visto en las distintas empresas con las que has interactuado, que los trabajadores en Chile, en concreto, tienen esa mirada del trabajo más allá de la pega? Francamente poco. O sea, en Chile, digamos, yo, por lo que me ha tocado ver, efectivamente la gente, salvo, bueno, las generaciones más jóvenes está cambiando. O sea, eso es cierto. También tú ves, no es lo mismo los jóvenes hoy cuando tú le preguntas, bueno, ¿qué te interesa? ¿Por qué te interesa trabajar? Incluso hay estudios, digamos, que han demostrado que la escala de valores ha cambiado mucho respecto a lo que la gente hoy día, hablemos de los millennials, ¿no? Sí. O de las generaciones que vienen incluso después, valoran del trabajo. Y se está haciendo más este concepto del trabajo, que es un lugar y una instancia que me paso bastante rato ahí, donde realmente tenga sentido lo que estoy haciendo, el valor que estoy aportando y hoy día y lo que puedo seguir aportando mañana, ¿no? Pero en general yo diría que nos falta bastante todavía eso y la historia pesa, digamos. Yo me acuerdo, pongo un ejemplo en otro plano. Por ejemplo, cuando yo llegué a España, que fue más o menos los años, al principio de los 80, bueno, y uno iba a un lugar, digamos, un restaurante, a un lugar de servicios, ¿no? Sí. Y tú veías, digamos, cómo la gente te atendía, y la gente mayor. Y uno decía, mire, quiero una ensalada, qué sé yo, no sé, una pasta, y te tiraban el plato, digamos. O sea, te lo venía al camarero y te decía, ya, ¡pah! Y ahí está. Yeah. Oiga, ¿me podría traer algo un poco más de no sé qué? Ni te miraban, qué sé yo. Entonces, eso era porque la historia, digamos, pesaba mucho y porque efectivamente todavía no había habido ese cambio, ese avance generacional que hoy día tú vas y que es otra cosa, digamos, ¿te fijas? Y que digamos, también te has conectado con otras partes del mundo, ha habido intercambio, ha habido, llegaron todo un conjunto de extranjeros, empresas ahí, se dieron cuenta que había otros estilos de cómo atender, de cómo dar servicio. Sí. Y cambió, ¿no? Entonces también es una cuestión de mucho tiempo y de más interconexión con el mundo para que y también a nivel ya más local de Chile decir, oye, hay otras empresas que están actuando no como actuamos nosotros y están teniendo éxito. ¿Por qué? Porque porque le están dando más sentido al trabajo, digamos, y no el trabajo solo disociado de lo que es tu vida y de los propósitos del trabajo, y no solo para que recibir un sueldo para que después poder, digamos, gastarlo en lo que hay que gastar, ¿no? La buena noticia es que las generaciones más jóvenes le están buscando un sentido a trabajar y no todo es dinero. Excelente. Claro. Pero ahora quiero ponerme en el lugar de ese líder, o de ese jefe que quiere ser líder, en una empresa donde no están las generaciones más jóvenes, están las generaciones, las anteriores, la generación X, la generación Baby Boomer, pero sobre todo la generación X, estas que están entre los 30 y los 50 años,
donde hay gente que a lo mejor tiene que viajar 2 horas de ida a su trabajo, 2 horas de vuelta, cortesía de Transantiago, pero no solo cortesía de Transantiago, también cortesía de que yo vivo en San Bernardo y trabajo en Lampa, que ya es una locura, pero es, que llega entonces a trabajar allá, que por lo tanto, si su jornada es de 8 horas, en la práctica está 12 horas fuera, las 8 de trabajo más las 2 y 2 de ida y vuelta, y por lo tanto además también llega a su casa reventado, cansado, probablemente enrabiado con el Transantiago, etcétera, y si es en regiones a escala lo mismo. Entonces, cuando esa persona le dicen sentido del trabajo, etcétera, y está ahí porque además es lo que consiguió de trabajo, o es al menos la historia que se cuenta, ¿qué puede hacer un jefe que quiere ser líder para ayudar a esa persona a encontrar un sentido? Interesante, porque claro, el escenario es súper el que pintas tú y que es muy real, por lo demás también es bastante, no muy alentador, digamos, o sea, no muy favorecedor. Me ha tocado encontrarme con ese tipo de situaciones y hoy día también las empresas están buscando otras formas, digamos, otras fórmulas. Bueno, ya todo el mundo sabemos que hoy día el tema del teletrabajo, por ejemplo, es algo que se considera y se busca, digamos, para poder efectivamente favorecer o facilitar a esa persona que tiene que estar desplazándose todos los días, como tú dices, 2 horas para allá, 2 horas para acá, que pueda hacer determinados trabajos que no necesitan estar ahí en la oficina, digamos, que lo puedan hacer desde otro lugar o de su casa, o qué sé yo. Y en ese sentido, sí, las empresas están buscando, y algunas ya lo han implantado, digamos, directamente, de poder facilitar un poco esa situación, ¿no? Y hacer la vida menos dura a la gente, ¿no? Y también a través de otros beneficios más digamos, de pausa, de poder que la gente pueda hacer otras cosas entre medio del trabajo, y que no van a afectar la productividad, al contrario, digamos, porque ahí hay un concepto más errado también, muchas veces decir, mientras más horas estemos y no miremos para el lado, digamos, y se supone que estamos trabajando, vamos a ser más productivos, lo cual está ampliamente demostrado que no. De hecho, Chile es uno de los países que más trabaja en el mundo, pero no es de los más productivos del mundo tampoco. Efectivamente. Entonces, claro, el sentido del trabajo no solo tiene que ver con lo trascendente, digamos, y qué bueno que tú lo aterrizas un poquito más a la vida misma, real, ¿no? Decir, oye, yo sé que estoy aportando valor en esto, que sé yo, que es muy importante, sino que efectivamente yo estoy en un trabajo donde también tengo unas condiciones básicas que me hacen sentirme cómodo, ¿no? Y que igual, aunque nunca va a ser totalmente todo lo cómodo que quisiéramos, veo que la empresa se preocupa de que mis incomodidades irlas abordando y hacerme la vida menos dura, ¿no? Ok, entonces ahí hay un primer paso que un jefe o una empresa puede dar, que es generar condiciones donde la gente se dé cuenta que están preocupados de ellos, que no es todo número, no es todo machaca, etcétera. Efectivamente. ¿Y de qué manera una empresa puede ahora transmitir un sentido de lo que se está haciendo? Vamos a suponer por un minuto que a la gente sí le importa tener sentido en su trabajo. ¿Qué significa eso? El típico paradigma que uno escucha cuando habla de esto es Disney. Pero Disney está bien lejos. Entonces dicen Disney, claro, tú no importa con quién hables en Disney. Puede estar la persona que está barriendo, limpiando el recinto, y te va a tratar como que fuera Mickey Mouse o como que fuera la Bella Durmiente encarnados. Y te va a hacer sentir bien, te va a dar una respuesta, va a tener respuestas, etcétera, porque saben que al final del día lo que están haciendo, más allá de un trabajo, están ayudando a la gente a vivir un sueño. Y eso puede ser súper potente, y Disney busca gente para ese perfil, y los entrena, etcétera. Pero eso es Disney. Y cuando uno dice eso es Disney, es casi como decir esos cuentos, ¿ya? Aquí en Chile, en concreto, ¿has visto ejemplos de empresas que estén preocupadas de dar ese sentido, que han ayudado a través de esa construcción a que la gente, en vez de pensar que va a trabajar, va a entregar algo y a vivir algo?
Guárdate la respuesta un minuto, hacemos una pausa y volvemos. Ok. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Seguimos conversando y ampliando nuestra mirada. Vuelve Pensar en 360. Gonzalo Contreras, coach, antiguo no por edad, sino que por la experiencia que tiene, ejecutivo en empresas importantes multinacionales, con experiencia internacional, padre de familia también, lo conozco como una persona muy dedicada a sus hijos por lo demás, por lo tanto también en tu vida personal has buscado esos equilibrios de los que hemos estado hablando. Te estaba preguntando antes de la pausa, ¿qué es lo que puede hacer una empresa en Chile, que no es Disney, pero que quisiera ayudar a que la gente tuviera un sentido como Disney y que a lo mejor nos contaras alguna experiencia que sí pudieras conocer, por lo menos que se acercara a eso de lo que se habla ahí? Bueno, efectivamente las empresas tratan de partir por hacer grandes declaraciones, digamos, de la visión, de la misión, y ahí tratan de transmitir, y se pasan no poco tiempo en procesos de reflexión, de brainstorming, o acuden a empresas externas como puede ser consultores, como el Hub de Efectividad Organizacional, que les ayuden en eso. Y eso, fíjate que, bueno, como primera instancia yo veo como que es básico, digamos, partir por eso. O sea, ¿para qué estamos? ¿Cuál es nuestra misión? O sea, ¿por qué existimos nosotros? ¿Aquí estamos aportando a la sociedad? ¿Qué estamos entregando? Y ahí efectivamente las empresas hacen un esfuerzo. Y el desafío viene después, cuando tú dices, bueno, ¿y cómo aterrizamos eso? Y que no se queden los cuadritos que uno ve muchas veces cuando entra a la oficina de la empresa y dice, ahí está la visión, la misión, los valores. ¿Cómo lo transformamos eso en comportamiento? Y francamente no es tan fácil, o sea, no es tan fácil verlo aterrizado. ¿Ah? Uno dice, bueno, a mí cuando me ha tocado, digamos, decir, ya, a ver, vamos a hacer el plan y vamos a ponerlo de la estrategia que estamos viendo de la empresa, que ya la hemos definido, cómo esto lo pasamos a planes y estos planes los pasamos a objetivos. Y una de las cosas que tratamos y que yo he tratado es decir, bueno, cada objetivo que tenga un empleado particular en un puesto dentro de un área, ¿dónde o a qué gran objetivo de la organización apunta? ¿O a qué aspecto de la misión o de la visión está apuntando? ¿Y por qué esto mejor no lo dejamos plasmado? Okay. Porque cualquier cosa que no esté apuntando en realidad son sucedáneos, son, digamos, rellenos, por así decirlo. Y ahí, efectivamente, hay empresas, digamos, que de alguna manera han logrado decir, mira, llevemos este lema o esta misión, o transmitámosla y vivámosla, además de transmitirla, la realidad, ¿no? Porque nosotros, digamos, somos una empresa logística y transportamos cajas, pero ¿qué estamos haciendo con eso al final? O sea, nuestra misión, ¿qué es lo que es? ¿Transportar cajas o containers, o sea, o llevarlos de un lugar a otro? ¿O realmente estamos llevándole a la gente esa mercancía que le va a permitir, ¿no es cierto?, vivir, digamos, porque necesitan que lleguen esos productos primero, no sé, al supermercado o al gran almacén para que nosotros podamos ir y encontrarlos ahí. ¿Y quién hizo posible eso? Nosotros, porque nosotros transportamos y llevamos eso que llegó por el puerto X, pero llegó al final a la casa, digamos, al hogar que lo necesitaba. Toda esa cadena, poder decir, bueno, ahí contribuimos nosotros estamos contribuyendo a acercar esa mercancía o ese producto al hogar, ¿no? Lo que estás relatando me recuerda a la película El Náufrago, con Tom Hanks. Ah, sí, muy interesante. Donde Tom Hanks trabajaba en una de estas empresas justamente que acarreaba cajas, así como lo estabas diciendo primero, y que básicamente lo que estaba haciendo era más allá de eso. Y él tenía un compromiso tal que cuando naufragó realmente, guardó una caja, una en particular que él había escogido, porque era súper importante, porque era para un niño, y la cuidó durante todo el tiempo que estuvo de náufrago en la isla. Y cuando pudo volver, ya fue rescatado y pudo volver a tierra firme, por así decirlo, y de hecho así termina la película, perdón que cuente el final para aquellos que no lo han visto, lo siento, pasa así. La película termina él yendo a entregar esa caja, ese compromiso de que no es la caja, es lo que está detrás, aquí hay una conexión entre dos personas y que parece ser súper importante, y por tanto
el poder entregar es el sentido que Tom Hanks en la película le estaba dando a su trabajo. Entonces no estamos aquí para mover cajas, no estamos aquí para simplemente mover papeles. Hay empresas que de repente pierden ese norte, pierden de vista el para qué están haciendo algo. Claro. Y este ejercicio que tú propones, que es como un cascadeo de objetivos, puede ser muy potente porque puede ayudar hasta la persona aparentemente más alejada del negocio central a entender su aporte. Un analista contable, con todo el respeto que me merecen, si no es un tema laboral, pero ¿cómo el analista contable que está revisando cuentas por pagar puede vincularse con, usando el mismo ejemplo, la entrega de cajas? ¿Dónde está su participación en eso? Claro. Bueno, efectivamente, por ejemplo, bueno, el ejemplo que usted te va a contar, y por ejemplo por pagar, ¿no? Que es el tema de, tú también lo ves cuando tú hablas con la área de contabilidad y dices, bueno, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pagarle a los proveedores. ¿Y por qué tenemos que pagarle a los proveedores? Bueno, porque los proveedores a nosotros nos hacen posible, en nuestra cadena de negocios, entregarnos insumos o materiales para que nosotros a su vez usamos eso y producimos lo que tenemos que producir o el servicio que tenemos que dar. Sí. Y si nosotros no tratamos bien o no somos respetuosos, digamos, los acuerdos y los tratos y los contratos que tenemos con esos proveedores, pagarles cuando corresponde, estamos, digamos, bueno, primero aparte de estar perjudicando al proveedor, estamos perjudicando a nuestra empresa, porque después ese proveedor, bueno, probablemente no nos va a atender, no nos va a dar más crédito, no nos va a entregar mercancía, porque nosotros no lo estamos tratando bien, no estamos cumpliendo nuestro compromiso. Ese analista contable, claro, a veces el desafío está poder poner esta idea, ¿no es cierto?, y este concepto más importante, más allá del análisis mismo de la cuenta, ¿a qué está contribuyendo? ¿Por qué es importante tener esa cuenta para que esa cuenta después llegue a tesorería y tesorería, digamos, pueda liberarse el pago y pagarle al proveedor? Exacto. Estamos hablando de algo súper así como aterrizado, concreto, material, pero sin embargo, las consecuencias que tiene de no hacerlo, ¿cuáles son? Claro. Ahí está, ¿te fijas? Y al revés también las consecuencias de hacerlo bien, ¿cuáles son? Claro. Tiene los dos elementos presentes en eso. Claro, claro. Okay. No siempre llegamos hasta ese nivel de profundidad, digamos, pero ahí está el desafío de poder darle ese sentido a cada puesto, hasta el último puesto, como tú dices, de la empresa. ¿Y quién es el que tiene que darle ese sentido? ¿Ahí arriba la cúpula de la organización es la que tiene que decir para cada uno de los integrantes de la organización? ¿Cómo se construye ese sentido? No, efectivamente, lo que se transmite y se actúa desde arriba es muy importante. O sea, la cultura, digamos, la forma como somos, cómo funcionamos, cómo somos conscientes de lo que hacemos, viene dada mucho por el estilo, efectivamente, de los hombres de vértice, como digo yo, de arriba, ¿no? Sí. Si eso no se practica, no se muestra y no se es consecuente y consistente con eso, abajo no hay mucha credibilidad en esto, ni consistencia. Por lo tanto, sí, ahí yo encuentro que los de arriba tienen una gran responsabilidad y ahí para abajo, ¿no es cierto?, de poder efectivamente ser consistente entre lo que se dice, entre esa misión, esa visión y lo que se actúa realmente. Sin embargo, me imagino que tú también lo has observado, muchas veces hay una excelente buena intención arriba, ahí en esa cúpula, en el Olimpo, como dicen en algunas empresas. Hay una excelente intención y además de corazón, no es que estén haciendo una declaración para la platea o para la galería, pero en algún punto ese mensaje se corta y pareciera ser, en la mirada de muchos colaboradores, que los que están ahí arriba efectivamente están en el Olimpo, como que no saben lo que está pasando realmente. Dicen que quieren una organización de este tipo y que este es el sentido, pero después viene la queja, pero oye, a mi jefe parece que nunca le dijeron eso. Sí pasa. Claro, es como baja la información efectivamente y cómo tú le das la importancia dentro del concepto del líder ahora, o incluso del jefe también, pero el líder, a la comunicación. Es decir, la comunicación y preocuparte de medir desde las posiciones más arriba cómo está llegando esa comunicación y qué mensajes está recibiendo la gente y cómo lo está entendiendo y comprendiendo. Y ahí también a veces pasa como con la capacitación un poco, que nos falta esa parte de medir y de recoger realmente qué está llegando, ¿no? Exacto. Y si nos damos cuenta que no está llegando, bueno, estamos fallando, efectivamente, y estamos fallando a lo mejor no desde nuestra buena intención del Olimpo donde estamos, sino que estamos fallando porque a nuestros líderes
no están asumiendo ese rol, o nosotros no estamos dando la importancia que tiene al rol de la comunicación en su ejecución, ya no solo en su planificación o declaración, sino que cómo lo están ejecutando. Y eso, si nosotros le damos la importancia que tiene y lo evaluamos también, y hay una consecuencia de eso, bueno, la comunicación es un tema, digamos que... Ese ha permeado todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Estamos en el 6º programa y Sí. créeme, en cada uno de los 6 programas, como ahora también, el tema de la comunicación ha aparecido. Es Claro. absolutamente un tema transversal. Y al final la comunicación es entre personas. Y es entre el líder y sus colaboradores y su equipo. Tendemos a decir una cosa que de repente, y a propósito de las comunicaciones, también transmite, genera realidades, y que tiene que ver con que hablamos de arriba hacia abajo. Y lo hemos dicho en este rato también, varias veces. De arriba hacia abajo es una creencia, es una historia que nos hemos construido. Debiéramos estar hablando, y sobre todo para generar este nuevo tipo de liderazgo, o algo que va más bien, en vez de ir de arriba hacia abajo, del centro hacia los lados, o de cualquier punto hacia el resto de la organización, en el concepto este que ha empezado a aparecer de la redarquía, en vez de la jerarquía. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso? Bueno, yo efectivamente creo, mi mirada, mi visión es que esa comunicación en una sola vía, digamos, o tradicionalmente como es, ¿no? De arriba abajo, y pensar que sí funciona y que va a llegar abajo lo que queremos que llegue, no, es como está fuera de contexto hoy día, digamos. Y cuando se produce esta comunicación en grupo, en equipo, o al revés, de abajo para arriba, digamos, se empiezan a tender puentes para que efectivamente los mensajes, lo que queremos que ocurra. No solo de lo que decimos, sino que cómo lo actuamos. Entonces yo estoy muy en esa línea. O sea, me preguntas por mi visión, mi mirada de generar una potencia comunicacional o comunicativa desde más al medio, desde más abajo, más que desde arriba. Desde arriba, por supuesto, también, ¿no? Pero también desde digamos, modal o nodal. Claro. Ok. Pareciera ser, por lo que hemos conversado hasta ahora, que el trato que da el jefe a su gente tiene efectos no solo en el clima, no solo en el bienestar de la gente, también tiene efectos sobre los resultados de la organización, la proyección en el tiempo de la organización. Parece ser también, por lo que hemos estado conversando, que todo esto tiene que ocurrir en un marco donde se construye una identidad, una cultura de la organización, y esa tiene que transmitirse hacia abajo. Parece ser también importante que exista una comunicación fluida, una comunicación que no necesariamente va solo de manera vertical de arriba hacia abajo, sino que permita también de abajo hacia arriba y hacia los lados, pero incluso más allá de eso, que no estemos hablando de arriba y abajo necesariamente, sino que estemos hablando de pares. Pero al final del día, y uno puede extrapolarlo a otras situaciones en la vida, esto es algo que ocurre en la cancha, ¿ya? En la cancha se ve finalmente lo que pasa, ¿ya? Así como la calidad de la educación se resuelve en la sala de clase, el buen o mal liderazgo se resuelve en el día a día, en la relación que se construye día a día. Y te quiero dejar entonces planteado para nuestro último segmento dos inquietudes. Una, primero, ¿hay solo una manera o un solo estilo de liderazgo que va a permitir llegar hacia esto que estamos hablando? Eso es lo primero. Y lo segundo, si bien hay cosas que tienen que ver con la formación previa, con capacitaciones que hay que hacer, etcétera, que las mencionaste tú, con generar contextos organizacionales, si alguna persona que nos está viendo o escuchando ahora quisiera
tener algún tip, alguna idea práctica de, en mi entorno, ok, yo no puedo cambiar mi empresa, pero yo puedo cambiar el entorno en que yo estoy trabajando con mi equipo. ¿Ya? ¿Qué cosa como bien concreta, práctica, podría empezar a hacer ahora ya? Independiente que a lo mejor no está construido el sentido más general, a lo mejor no se hizo el cascadeo, a lo mejor hay muchos a lo mejor que no están ocurriendo, pero ¿qué cosa en concreta podría hacer alguien que está en esa situación hoy día? Última pausa y volvemos. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Seguimos conversando y ampliando nuestra mirada. Vuelve Pensar en 360. Esto es Pensar en 360. Soy Juan Enrique Gómez. Estoy conversando con Gonzalo Contreras, gran amigo, consultor, hombre de familia, pero además un gran coach. Y hemos estado hablando sobre liderazgo, la diferencia entre liderazgo y jefatura, la importancia de generar un contexto organizacional, construir una identidad, la importancia de la comunicación, la importancia de generar el entorno apropiado para que las personas se puedan empoderar, empezar a tomarle también el gusto a trabajar, pero además a trabajar con un propósito, con un sentido. Y te planteaba dos dudas antes de esta última pausa. La primera tiene que ver con, ¿hay solo una manera de ejercer el liderazgo que permite llegar a este mundo ideal? Bueno, el liderazgo no es una receta naturalmente, pero sí hay cosas que tú puedes, digamos, y a través de la formación, incluso de tú haber trabajado para que darte cuenta o te hayan ayudado a darte cuenta de dónde están tus desafíos para llegar a ser un buen líder. Efectivamente, hay cosas que son importantes, como primero, yo no estoy solo, yo trabajo con gente, con personas, y el foco, que tú puedes ser un muy buen técnico, un experto en determinadas materias, haber aprendido todo eso y puedes seguir aprendiendo más, nunca se termina de aprender, está en preocuparte las personas. Entonces yo te diría, como líder, preocúpate. ¿Y qué significa preocuparse? Desde lo más básico, que es mirar a la persona, estar ahí, llegar en la mañana, saludarlos, preguntarles algo, digamos, cómo están. Y después hasta ser más sistemático en el sentido de juntarte con tu gente. Y no solo juntarte a dar información o a ver cómo vamos, o cuál es, que también, ¿no es cierto? Sí. Sino que preocuparte qué es lo que les preocupa a ellos, cómo están a nivel individual también, ¿no? A veces lo hacemos en grupo, creemos que la reunión de grupo es suficiente. No, preocúpate de cada uno de ellos, gástate al principio quizás un poco de tiempo más porque no los conoces tanto, ¿ah? Pero ya cuando los conoces más, preocúpate de darte los 10 minutos, los 15 minutos para conversar con ellos, decir cómo vamos, cómo te sientes, quizás tienes alguna idea de mejora de algo, demuestra parte por ahí, preocúpate de la persona, y eso son conversaciones, al final del día son conversaciones, y poder escuchar, más que tú hablar, sino que escuchar, y también registrar, porque la memoria es frágil y a veces se te olvida, y después cuando puedes hasta llegar a meter la pata de decir, oye, de acuerdo a lo que me dijiste el otro día, resulta que no te dijo eso, pues no escuchaste bien, digamos. Entonces, eso es muy importante. O sea, un líder tiene que darse cuenta que está con personas y que esas personas, digamos, son importantes, no solo como trabajadores, también como personas. Y preocuparte por las personas no solo significa preocuparte por saber su vida laboral o incluso pretender meterte, que a lo mejor se ve por ese lado. Claro. En la medida que te van a abres esos espacios de confianza, tú vas a darte cuenta cuando la gente te confíe o te quiera incluso mostrar algo. Pero tú preocúpate por lo menos de saber laboralmente, empecemos y parte por ahí, cómo están realmente. Y eso, además, cuando tú haces ese ejercicio, aparte de que conoces a las personas y conoces su contexto también, conoces eventualmente sus sueños, ojalá, también te das cuenta de otra cosa. Una persona, un mundo. Cada uno de ellos es distinto. Y si cada uno de ellos es distinto, yo como líder, como jefe, ¿puedo tratarlos a todos igual? No, efectivamente. Porque una de las cosas que es un desafío, un líder también, es darse cuenta cuál es el estilo de cada uno, y hay distintos estilos. Hay gente que necesita que tú seas más directivo con ellos,
que vayan más, como se dice, al grano, ¿no? Sí. Otros que necesitan más contexto, donde a todos necesitan un contexto organizacional de por qué, eso es lo que decíamos antes, está el alineamiento, Sí, ¿no? El sentido sí. que tiene. Pero dicho eso, que es lo más global, no por eso menos importante, las personas les acomoda distintas formas de cómo tú llegues o te aproximes a ellos. ¿Mm? Porque hay personas que son más extrovertidas y que necesitan incluso que uno le tire una talla, digamos, Claro. porque ahí se abren y se sienten más cómodas. Sí. Otros que no, que sienten que tú le puedes estar tomando el pelo, que a lo mejor te está echando toda la chacota, que esto no es serio, entonces que son más, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas interesantes, y hay efectivamente herramientas, hay modelos donde incluso te enseñan en tipo tips, así, oye, Sí. a ver, conozca y saquen una radiografía, una foto primero, incluso hay herramientas, instrumentos que tú puedes hacerlo, pero también en la observación, en el día a día, y una vez que tú ya has conversado con la gente te das cuenta, ¿no? Y efectivamente en la misma forma de aproximarte y de lograr establecer confianza con la persona no es la misma con todos, digamos. Va a depender de que tú llegues a conocerlos bien a cada uno y que sepas distinguir cuáles son sus distintos estilos. Okay. Ese ejercicio pasa por otra cosa que es muy importante, y es construir confianza. Chile, muchos estudios lo muestran, es, no voy a decir el campeón, pero es uno de los países que muestra más altos índices de desconfianza mutua. Y se puede ver reflejado en muchas cosas. ¿Cómo entonces este líder puede construir la confianza suficiente para que, por ejemplo, le den ese espacio, ese permiso de indagar? Antes lo dijimos, en una parte de la conversación que hemos tenido hoy día hablamos del miedo. Sí, Y el miedo tiene que ver mucho con la desconfianza, absolutamente. que es la anticonfianza. Entonces, efectivamente, la gente de repente dice, bueno, ¿qué le pasa a mi jefe que ahora me quiere conversar conmigo? Me llama para la oficina, y, no sé, por estar 10 minutos, 15 minutos, está gastando su tiempo. Sí. Todos esos paradigmas. Sí. Porque Apuesto que le hicieron coaching y ahora está obligado a hacerlo. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que algo está tratando de conseguir? ¿Ah? Entonces, claro, un líder, para romper esa barrera, efectivamente, realmente tiene que ser muy transparente en el propósito de eso. ¿Para qué te llamo para conversar, digamos? No es que te voy a evaluar, porque de repente la gente dice, oye, También. me está llamando porque me va a observar, porque me va a evaluar, seguramente esto va a ir a mi evaluación de desempeño, a lo mejor hasta afecta mi compensación o mi bono. O sea, la gente se pasa todo eso porque es legítimo que se lo pase si no tiene no ve claro el propósito, ¿no? Y de nuevo está la historia anterior. Y de nuevo está la historia anterior. Yo, particularmente, cuando me ha tocado coachear a gente que está en el camino de ser líder y que está buscando potenciar sus capacidades de liderazgo, en eso en concreto, y hablando de tips, yo le digo, mira, lo primero es decir cuál es el propósito de la conversación. Es decir, aquí no te estoy evaluando, esto no va a ningún informe, digamos, ni va para otro lado que este espacio donde estamos nosotros conversando. Sí. El propósito es conocerte, no hay ninguna otra consecuencia de evaluación. Y además otra cosa muy importante, la gente no llega y te confía cosas que no sepa que van a quedar ahí. Okay. O sea, eso que se pueda ventilar y que se pueda saber que Juanito le dijo, habló con su jefe, fíjate que tal cosa, eso es algo también muy importante. Es decir, esto queda aquí, o sea, es confianza. Yo no voy a ir a contar a nadie esto. Bueno, y eso no es llegar y que te lo abran así, pero en el tiempo si tú demuestras que eso efectivamente no ocurre, que no hay ninguna consecuencia, ninguna evaluación, que nadie supo lo que tú le dijiste, bueno, empiezas a abrir el espacio de confianza que necesitas abrir. Gonzalo, claramente este tema da para mucho más, no se agota acá, hay muchas más cosas todavía que conversar, pero creo que hemos logrado por lo menos generar una primera aproximación a eso, así que te quiero nuevamente agradecer tu tiempo. Si ustedes quieren conversar con Gonzalo, quieren tener más información respecto de este mismo tema, quieren a lo mejor algún consejo directo, o por qué no, a lo mejor coacharse con él, en fin, pueden ubicar a Gonzalo en Contreras Tazo, con 2 S la palabra Tazo, .gonzalo@gmail.com. En todo caso está apareciendo ahí abajo en pantalla, debajo de Gonzalo está la dirección. Y si les ha parecido interesante este programa y quieren a lo mejor explorar otros temas, quieren a lo mejor también indagar más sobre esto, también me pueden contactar en je@juanenriquegomez.com. Eso, que tengan una linda semana. La próxima semana vamos a volver a reunirnos, vamos a conversar
de otros temas muy relacionados con esto. Dado que la gente le preocupa su trabajo por el dinero, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar del coaching financiero. Tengan una buena semana y nos vemos. Hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo café y nuevas reflexiones que nos ayuden a mejorar nuestra vida. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile.